Buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, nos alegramos en el Señor. Deje su Biblia abierta, ahí en 1 de Juan, capítulo 4, si la cerró, ábrala de nuevo y manténgala ahí abierta en la carta la primera carta del apóstol Juan, su capítulo 4. Vamos a leer un solo verso. Vamos a leer el verso 1, nueva vez. La necesidad del discernimiento en tiempos de falsedad. La necesidad del discernimiento en tiempos de falsedad. Hemos titulado nuestro sermón en esta mañana de esa manera. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 4, nueva vez. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. Guarde esa frase ahí en su mente y en su corazón. Vamos a orar nueva vez. Padre amado y bueno, tú creaste los cielos y la tierra con el poder de tu palabra. Y nosotros hemos abierto tu palabra en esta mañana y es nuestra oración y es nuestro deseo que tú hables a nuestras vidas a través de ella. Estamos aquí porque necesitamos tu palabra. No necesitamos palabras humanas, no necesitamos palabras bonitas, necesitamos tu poderosa palabra. Y queremos que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, por eso nos depositamos delante de ti. Úsame como un instrumento para edificación de la iglesia y que la iglesia pueda tener un oído dócil a tu palabra, un oído atento a tu palabra y que tu iglesia sea edificada en esta mañana. Por Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. El pasado 8 de febrero era un día normal para los estudiantes de la Universidad de Ashbury en Kentucky, Estados Unidos. Como cada miércoles, les tocaba reunirse en la mañana para celebrar un servicio en adoración a Dios. Y lo que empezó con un corto servicio rutinario al que los estudiantes tienen que asistir para así acumular ciertos créditos educativos, no parecía algo muy prometedor. Sin embargo, ese día fue diferente. Después de haber finalizado el servicio, el coro entonó una última alabanza y entonces ocurrió algo atípico. Los estudiantes no se fueron, una silenciosa, pero al parecer intensa sensación de trascendencia se apoderó de ellos y no quisieron marcharse del lugar. Se quedaron allí cantando, orando sin cesar. Y esto siguió ocurriendo durante los próximos 16 días aproximadamente. Este acontecimiento pasó a llamarse el avivamiento de Ashbury. El evento generó opiniones diversas. Algunos consideraban que fue un avivamiento real, otros opinaban lo contrario. Si fue un avivamiento real o no, no es lo que quisiera resaltar en esta mañana, sino el hecho en cómo muchos creyentes estuvieron examinando las Escrituras para ver si lo que ocurría en aquella universidad era un evento guiado por el Espíritu Santo o si era un evento más donde lo que prima son las emociones y
el error. En los tiempos cuando Juan escribió esta primera carta, eran tiempos donde los falsos maestros abundaban. Igualmente, amados hermanos, nuestros tiempos, estos tiempos donde nos ha tocado vivir, no son la excepción. Es por ello que se hace tan necesaria esta porción de las Escrituras, donde el apóstol nos exhorta a probar o a examinar los espíritus. Es un llamado, esta porción es un llamado al discernimiento espiritual en tiempos de falsedad. Así que, en primer lugar, quisiera compartir algunas de las cosas que Juan nos dice en esta carta. En primer lugar, ante el peligro de las falsas enseñanzas, debemos practicar el discernimiento. Ante el peligro de las falsas enseñanzas, debemos practicar el discernimiento. El apóstol Juan culminó el capítulo 3 escribiendo que nosotros, que pertenecemos a Dios por el Espíritu que Él nos ha dado, haciendo referencia al Espíritu Santo. Esta sesión comienza con una advertencia para todos los creyentes y a la vez un mandato para todos nosotros. Con un tono de amor y como a un hijo, Juan nos llama a no creer a todo espíritu. Surge de inmediato la pregunta: ¿a qué espíritu hace referencia Juan? ¿Hace Juan referencia a demonios? ¿A huestes espirituales? Creemos que primeramente no. Lo que creemos es que Juan se está refiriendo a maestros y sus enseñanzas. Miren cómo dice el versículo 1. No crean a todo espíritu, sino prueben todo espíritu. Así que por el contexto, nosotros vemos que espíritu tiene que ver con una persona que habla en nombre de Dios, o con un mensajero que dice hablar en nombre de Dios. Desde luego que detrás de cada maestro está el espíritu de verdad o está el espíritu del error. El predicador, el maestro, la persona que habla influenciado por el Espíritu Santo o influenciado por el espíritu del error. Hay dos opciones: o hablas conforme al Espíritu de Dios o hablas conforme al espíritu del error. Entonces, ¿qué debemos hacer con los espíritus? ¿Qué debemos hacer con los maestros, con sus enseñanzas? Dice Juan que debemos probarlo. Por eso le dije, preste atención y guarde esta frase del versículo 1: probad los espíritus si son de Dios. Nosotros debemos examinar cuidadosamente los espíritus. Cada creyente, y no solamente los líderes, tiene la responsabilidad de usar el juicio que Dios le ha dado para solo creer la verdad y nada más que la verdad, y en consecuencia desechar el error. La palabra que Juan usa aquí para probar es la misma que usó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. La idea es examinar cuidadosamente todo y a tomar lo bueno, a tomar solamente la verdad. Es utilizar el discernimiento, es usar el buen juicio para ser engañado por el error. Cuando nosotros usamos el discernimiento, cuando nosotros pensamos,
se evita caer en la trampa del enemigo que usa a los falsos maestros para esparcir su error. Algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a creer el mensaje de los falsos profetas, que enseñaban o que decían que habían recibido una revelación del Espíritu. Juan exhorta a sus lectores a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del espíritu del error y las enseñanzas del espíritu de verdad. No toda enseñanza, Juan nos está diciendo, mis hijos, no toda enseñanza viene de parte de Dios. Por consiguiente, Juan nos está aconsejando, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y Juan nos exhorta a verificar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Hay una realidad muy peligrosa, y es la abundancia de falsos profetas y maestros enseñando falsedades por el mundo. Dice Juan que ellos han salido por el mundo, han inundado el mundo, usan palabras muy bonitas, tienen un lenguaje cristiano y por eso se hacen llamar cristianos. Nosotros lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, nos topamos con ellos en las redes sociales. Nunca antes el mundo había tenido tanto acceso a la información, y de la misma manera nunca había tenido tanto acceso al engaño. Nosotros vivimos en una paradoja. Esta es la paradoja de la vida. Más informados, menos juiciosos. Tenemos la facilidad ahora de poder entrar a cualquier lugar, verificar la información. Tenemos acceso a todo. Sin embargo, usamos nuestra mente menos. Somos más fácil engañados en estos tiempos, aún teniendo más facilidad de poder acceder a buenos libros. Antes era difícil que los creyentes pudieran acceder a buenos libros, a buenos mensajes de la palabra de Dios. Sin embargo, ahora que tenemos más facilidad para eso, somos más fácil engañados. Y es porque la información o la falsedad en lo que consumimos ha avanzado mucho. Todo está permeado por la falsedad. Y si nosotros no usamos el discernimiento, vamos a ser engañados. Si no usamos el discernimiento, vamos a ser engañados. Toda la Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas y maestros. No solo Juan lo hace. Mire, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, nos dice allí el apóstol: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pero fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios, donde habla de falsos maestros, obreros fraudulentos. Y en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención, oigan esto, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el maestro de maestros, el verdadero maestro, también nos advirtió acerca de la falsedad. En Mateo capítulo 24, allí Él nos escribió o nos dijo, mejor dicho, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, como lo que vemos hoy, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que Cristo nos está diciendo es que en los últimos tiempos el error, la falsedad aumentará tanto aumentará el error, que aún los elegidos corren el peligro de ser engañados. Así que en este primer versículo, amados hermanos, nosotros encontramos una exhortación. No crean a todo espíritu, no crean a todo maestro que dice estar inspirado por Dios, sino examinemos sus enseñanzas, pasemos sus enseñanzas por un sedazo, o como todo metal que es probado para saber si es un metal auténtico. Así debemos hacer nosotros con lo que escuchamos y con lo que leemos. ¿Y para qué entonces debemos hacer esta práctica? ¿Para qué debemos practicar el discernimiento? Para saber si la persona habla de parte de Dios o de parte del anticristo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el mundo está lleno de falsedad. El error se ha aumentado. Muchos falsos profetas y maestros están allá afuera buscando a quien engañar. Pero no solamente allá afuera. Las iglesias están llenas de falsos maestros y profetas que esparcen su error. Por tanto, no creamos todo. Antes bien, examinemos para no ser presa del error. ¿Y qué nosotros vamos a usar para examinar los espíritus y sus enseñanzas? ¿Qué usted piensa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, tenemos el santo libro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las escrituras es el lente con que nosotros debemos evaluar toda enseñanza. No es acomodar lo que creo y lo que pienso con la Biblia, sino que lo que creo y pienso y enseño debe estar en consonancia con la palabra de Dios. Las enseñanzas deben pasarse por las escrituras. No es si está de acuerdo a la opinión de fulanito o de sutanejo. Es si está de acuerdo a lo que la Biblia dice. No es mi opinión. No es lo que fulano dice. Es lo que la Biblia dice. Se hace necesario que nosotros tengamos la actitud noble de los bereanos, que se dedicaron a estudiar las escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo hablaba estaban de acuerdo con el santo libro. Hechos capítulo 17, y voy a leer algunos versículos en la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 10 del capítulo 17 de Hechos: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Esta iglesia, estos hermanos de Berea, tomaron las escrituras y
comenzaron a ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba de acuerdo a las Escrituras. Ellos no hicieron lo contrario. Déjame ver si lo que la Biblia dice está de acuerdo con lo que Pablo dice. No, era lo contrario. Déjame ver si lo que Pablo está predicando está aquí en la Biblia. Es decir, que lo que ellos usaron para evaluar a Pablo no fue opiniones humanas, no fue sabiduría humana, fue la sabiduría de Dios plasmada en su palabra. Y ellos eran hermanos nobles, eran hermanos sencillos, eran hermanos humildes, pero eso no impidió que ellos examinaran las enseñanzas del apóstol Pablo. Yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿estás tú usando el juicio? ¿Estás tú usando el discernimiento? ¿Estás practicando el discernimiento? ¿Eres tú de los que recibe un mensaje, un video y lo reenvías automáticamente sin primero examinarlo? Porque dice muchas palabras bonitas. Déjame yo enviarlo, pero te detuviste a examinar el video o a leer el mensaje. No, yo lo reenvío más para adelante. ¿Eres tú, hermano, de lo que crees todo? Lo que ves. ¿Cuánta gente en la pandemia, por ejemplo, creyendo falsedad, llevándose de un pelo en la Biblia y otras cosas? Veía un video esta misma semana de un señor que hablaba que en más de 130 países, creo, el 15 de septiembre iba a ocurrir un gran terremoto. Un apóstol hablando de eso. Y yo estoy seguro que mucha gente lo compartió y no se detuvo a examinar, no se detuvo a pensar. Muchas veces ocurre así con nosotros, hermanos. Recibimos algo y lo compartimos sin antes examinarlo con la palabra de Dios. Los bereanos no tenían las escrituras completas o la revelación completa. Nosotros la tenemos completa. Y no necesitamos nuevas revelaciones, porque todo está revelado en las Escrituras. En segundo lugar, mis hermanos, les he dicho lo que debemos hacer. Ahora vamos a considerar cómo hacerlo. En segundo lugar, ante el peligro de las falsas enseñanzas, debemos saber cómo distinguir la verdad del error. Juan nos ha advertido de la realidad de los falsos maestros, de sus enseñanzas. Nos ha exhortado a probar los espíritus, a practicar el discernimiento espiritual. Ahora pasa a decirnos cómo nosotros vamos a poder distinguir a un falso maestro, o cómo vamos a poder conocer a uno que enseña la verdad. En los capítulos anteriores, el apóstol Juan ha presentado evidencias de una verdadera conversión, ha presentado evidencias de un verdadero creyente. Ahora nos presenta una prueba doctrinal que debe ser considerada por cada uno de nosotros. ¿Cómo podían distinguir los creyentes del tiempo de Juan si la enseñanza venía de parte de Dios o de parte del espíritu del anticristo? ¿Cómo podemos nosotros en nuestros días discernir si un maestro habla en nombre de Dios
o en nombre del enemigo? ¿Cómo saber si quien habla lo hace desde la verdad o desde el error? El verso 2, quiero que usted lea en el verso 2 del capítulo 4, cómo Juan comienza diciéndonos: en esto sabemos, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Hay un distintivo doctrinal que debe creer y confesar todo maestro que dice hablar en nombre de Dios. ¿Cuál es ese distintivo doctrinal entonces que debe confesar y creer todo hombre, todo maestro que habla en nombre de Dios? Versos 2 y 3 nos dan la respuesta. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo maestro que habla en nombre de Dios debe tener una creencia correcta acerca de Cristo. En los días de Juan había una doctrina que estaba siendo atacada por los falsos maestros. La encarnación de Cristo estaba siendo fuertemente atacada. Había una corriente de creyentes que recibió influencia de la filosofía griega que sostenían que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Por tanto, era imposible que Dios se haya hecho hombre. ¿Cómo lo bueno va a tomar lo malo para coexistir? Jesús, decían ellos, tenía la apariencia de hombre, pero no lo era en realidad. Y quizá usted se pregunte: ¿y qué problemas hay creer que Jesús no fue un verdadero hombre? ¿Qué problema hay en creer que Jesús no era un hombre 100%? Y yo les respondo: muchísimos problemas. En primer lugar, negar que Jesús se hizo hombre, que el Logos, que Dios mismo se haya humanado, es negar una doctrina fundamental de las Escrituras. El mismo Juan en su evangelio, Juan, quien escribió esta carta, en su evangelio dijo: y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo también escribió a Timoteo que grande es el misterio de la piedad. Jesucristo fue manifestado en carne. Además, el primer problema en negar que Jesús no fue humano es que nos vamos a encontrar contradiciendo la palabra de Dios. Le he citado 2 versículos, pudiéramos citar más, pero 2 versículos contundentes. En segundo lugar, si Cristo no se hizo hombre, no pudiera ser nuestro ejemplo perfecto. Si no era realmente un hombre viviendo en las mismas condiciones humanas, no podría nunca mostrar a los hombres cómo vivir. Tampoco podría ser nuestro fiel sumo sacerdote, porque nuestro representante ante Dios tenía que ser uno semejante a nosotros. Tenía que tener nuestra semejanza, aunque claro está, sin pecado. Si Cristo no se hizo hombre, no hubiese podido ser nuestro Salvador. Para ser nuestro Salvador, tenía que identificarse con la clase de personas a quienes Él iba a salvar.
Él no vino a salvar ángeles, Él vino a salvar hombres. Por ende, tenía que ser un hombre. Cristo cumple con esto perfectamente. Y es el mensaje que la iglesia debe predicar. De manera que usted puede darse cuenta cuántos problemas hay cuando negamos la encarnación del Hijo de Dios. Cualquier enseñanza que profese la humanidad de Cristo tiene su origen en Dios. Lo contrario es una falsa enseñanza. Un escritor llamado C.H. Dodd escribió: ningún oráculo o palabra que niegue la realidad de la encarnación, por más inspirado que sea, puede ser aceptado por los cristianos como verdadera profecía. Simón Kistemaker escribió: todo aquel que separa la naturaleza humana de Jesucristo de la naturaleza divina habla sin autoridad de Dios. Y todo aquel que niega la naturaleza humana de Jesús o su naturaleza divina no es de Dios. Además, decía él, todo aquel que enseña que cuando Jesús fue bautizado recibió de Dios un espíritu divino y que este espíritu abandonó a Jesús cuando murió en la cruz, distorsiona el evangelio. Todo aquel que dice que después de la muerte de Jesús Dios le designó hijo de Dios, no representa la verdad de la palabra de Dios. Y concluye diciendo él: ninguno de los maestros de este tipo habla como representante de Jesucristo, ni ha sido comisionado por Dios, ni es portavoz del Espíritu en este mundo. Un maestro que no confiesa, que no cree que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y quien está detrás de ese maestro, ¿usted sabe quién es? El espíritu del anticristo. Ya el espíritu del anticristo estaba presente en el tiempo de Juan. El capítulo más atrás Juan lo dijo, capítulo 2. Ya el espíritu del anticristo está en el mundo, está operando. Es decir, que esa representación de ese hombre de pecado que va a venir en un futuro, ese espíritu que va a controlar a ese hombre, a ese gobernante del futuro, ya está operando en muchos falsos profetas y maestros desde el tiempo de Juan. Y sigue operando en nuestros tiempos. En el capítulo 2 Juan lo mencionó, lo dijo claramente. Un anticristo, ¿quién es? Es uno que niega la divinidad del Hijo de Dios y que niega la perfecta humanidad de Jesucristo. En la época de Juan, esa era la doctrina que estaba en juego. La cristología, o en otras palabras, lo que estudia a Jesucristo, la doctrina que estudia a Jesucristo, fue la doctrina más atacada en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, se tuvieron que hacer varias asambleas, 200 después de Cristo, 300, 400, para dejar establecido lo que la iglesia creía acerca de Jesucristo. Y la razón era porque se estaba enseñando un evangelio falso. Hubo que contrarrestar a Pelagio, un falso profeta, y a muchos otros que enseñaban falsedades acerca de Cristo. Hoy en día se está hablando de la búsqueda de un Jesús histórico. Y quizá usted lo ha visto en las redes sociales. Y esos hombres que hablan de la búsqueda del Jesús histórico dicen que han recibido nuevas revelaciones.
siempre que usted vea o escuche a alguien decir que ha recibido nuevas revelaciones, hay problemas. Y ayer mismo veía un video de uno de ellos que me salió diciendo, por eso yo no creo en la Trinidad. Dicen ellos que el Jesús de la fe, ellos hacen una diferenciación entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Dicen ellos que el Jesús de la fe, diciendo que en ese Jesús que nosotros creemos, ha sido una construcción de la iglesia. Y que el Jesús histórico es el Jesús que debe ser enseñado. De entrada, sabemos que es una falsa enseñanza y que debe ser rechazada. Pero a veces, o puede ocurrir que algunos creyentes crean esa falsedad y escuchen bonito que le digan, vamos a buscar el Jesús histórico. Nosotros sabemos de otros grupos que minimizan la persona del Hijo, diciendo que el Verbo es menor que el Padre, que Cristo fue un ser creado, que es un gran profeta, pero que no es Dios, que es un hombre que debe ser imitado, pero que no es Dios. Esto es una falsa enseñanza también. Debe ser rechazada completamente. Pero debemos tener claro, hermanos, que no solamente debemos probar las enseñanzas en torno a Cristo, sino referente a cualquier tema. Debemos tener cuidado. En nuestros tiempos, en estos días donde nos ha tocado vivir y predicar, tenemos que enfrentar el evangelio de la prosperidad. Tenemos que luchar en contra de ese falso evangelio, porque es un falso evangelio. Y ataca directamente a Dios, ataca directamente su palabra. Tú tienes que ser próspero en la vida. El cristiano no puede estar en bancarrota. El cristiano tiene que tener su bolsillo lleno. Si estás pasando por problemas económicos es porque tú estás en pecado. Debes revisarte porque el cristiano tiene que tener dinero. Y basan la felicidad del creyente en lo que tiene y en lo que posee materialmente. Cuando nosotros sabemos que nuestra felicidad no se basa ni depende en cuánto tenemos, sino que depende de lo que hemos recordado en esta mañana de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, podemos estar con el bolsillo vacío, pero si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de Cristo, estamos bien. Podemos tener nuestro bolsillo lleno, pero si estamos vacíos de Cristo, entonces nos va a faltar todo. Ese evangelio de la prosperidad debe ser atacado porque no es un evangelio bíblico. Personas que menosprecian la doctrina y dan un alto valor a lo práctico. Algunos dicen, mira, la doctrina importa poco. Lo que importa es lo que practicamos, lo que hacemos el día a día. Con esa persona hay que decirle, mira, háblate con Juan, porque Juan le dio importancia a la doctrina, a lo que creemos. Un verdadero maestro siempre va a exaltar a Cristo, va a poner en alto el nombre de Cristo. El mensaje central de las Escrituras no es cómo ser rico en este mundo. El mensaje de las Escrituras no es cómo reclamar tu milagro. No es cómo estar libre de toda prueba. El mensaje de las Escrituras no es cómo ser próspero en la vida. Los falsos maestros continuamente predican de esto,
Pero el verdadero profeta, el verdadero maestro predica a Cristo, quien vino a esta tierra como un hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que el mensaje central de la Biblia es Dios salvando al hombre. Y todo lo que sea contrario a esto debe ser rechazado. Hermanos, un falso maestro puede enseñar lo correcto referente a Cristo. Puede enseñar lo correcto referente a Cristo. Puede decir, yo creo que Cristo de verdad se hizo hombre. Yo creo que Jesucristo es Dios. Cuidado, porque hay falsos maestros que pueden tener una doctrina correcta, pero su vida es peor que la de un impío. Hay personas que creen lo correcto acerca de Cristo, pero con sus actos niegan a Cristo. Y el mismo Juan ha dicho en esta carta que el que no obedece los mandamientos de Dios no es de Dios. No es de Dios. Así que nosotros podemos encontrarnos con falsos maestros en todo el sentido. Es por eso que debemos examinar lo que escuchamos y lo que vemos. Saber qué cosas tomar en cuenta a la hora de practicar el discernimiento. Y antes de pasar al último punto, quiero hacer esta aclaración. Por si acaso hay algún hermano que puede pensar, pero ahora yo soy un falso porque dije algo referente a Cristo que no era así. Me equivoqué en una oración o creí algo. Te quiero decir, hermano, que tú no eres un falso maestro, ni eres un falso cristiano. Todos en ocasiones nos hemos equivocado y hemos dicho cosas que son contrarias a la palabra de Dios, pero eso no nos hace ser un falso. Un falso es una persona que deliberadamente, que con intenciones malíficas y que perseverantemente predica falsas enseñanzas acerca de la Biblia. Así que habiendo dicho esto, en tercer y último lugar, ante el peligro de las falsas enseñanzas, el creyente tiene garantía de triunfo sobre el error. Nos dice el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es cierto que el error se expande como pólvora en el mundo. No es verdad que el error va a cesar mientras estemos aquí. Muchos saldrán del error, pero lamentablemente serán más los que caerán y serán presas del error. Sin embargo, en este mundo oscuro y gris, los creyentes tenemos una garantía de triunfo sobre el error. Tenemos una garantía de triunfo sobre los falsos profetas y maestros. Y esta es la nota de aliento que nos da Juan en esta carta, en estos versículos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hermano, tú eres de Dios, yo soy de Dios. Somos de Dios. El cristiano no tiene por qué temer a los falsos maestros. Cristo ganó la victoria sobre los poderes del mal en la cruz. El verdadero creyente tiene la certeza de ser de Dios y de pertenecer a Dios. Usted seguro escucha frecuentemente, el mal triunfa sobre el bien. Y es cierto, eso es lo que vemos en este mundo, el mal gana. Pero eso será hasta un día cuando el mal sea erradicado por completo y el error desaparecerá. Pero aún así, Juan presenta el triunfo del creyente sobre el error y los falsos profetas como presente. Esta garantía no es solamente para el futuro. Nosotros podemos vivir en victoria en el presente.
La verdadera enseñanza, aquella que es cristocéntrica, vence aquella que es anticristiana. La razón de por qué el creyente no debe temer y la razón por la que el creyente ha vencido al mundo es porque el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios mora en nosotros y es más grande que el espíritu del error. Nuestro Dios nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha sellado, el Espíritu nos ha sellado y nunca se va de nosotros. Y el Espíritu Santo es mayor que el espíritu del anticristo. Nosotros vencemos el maligno cuando nosotros permanecemos en la verdad de la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 14, Juan nos escribe: he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y también en el capítulo 5, versos 4 y 5, el apóstol también nos dice la manera en la que triunfamos sobre el error, Satanás y el mundo. Escribe él: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en la fe, creyendo lo que la Biblia dice sobre Cristo. Él es Dios eterno, Hijo de Dios, encarnado en el tiempo, muerto por los pecados, resucitado al tercer día. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que tú rechazas la falsedad y abrazas la verdad, estás triunfando en Cristo. Estás triunfando y estás venciendo al espíritu del anticristo. Pero recuerda, mi hermano, que eso se debe no a nuestra fuerza, sino porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es cierto que usted y yo debemos permanecer en la verdad. Continuamente la Biblia nos dice: permanezcan en Cristo, permanezcan en la verdad, permanezcan en la fe. Pero a la vez nosotros podemos permanecer porque somos impulsados por el Espíritu Santo a permanecer. Hermano, nosotros permanecemos porque Dios nos tiene agarrado, porque Dios nos tiene en sus manos. Si Dios nos soltara, nosotros nos fuéramos lejos de Él, pero Él no nos va a soltar, porque estamos seguros en sus manos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo sigue el error porque no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede sacar del engaño a la gente. Hermano, no son nuestras palabras bonitas. Es el Espíritu de Dios quien convence al hombre de pecado. Los que están en el mundo se rigen por las cosas del mundo. Los falsos maestros pertenecen al mundo dominado por Satanás y un sistema de valor contrario a Cristo. El mundo, como vimos en un mensaje anterior, es una oposición a Dios. Los falsos maestros proceden del mundo y el mundo los oye. Les encanta las enseñanzas de los falsos maestros. Los falsos profetas derivan sus principios, su ahínco y su existencia de ese mundo de hostilidad en el cual Satanás gobierna como príncipe. Lo que los falsos maestros y profetas hablan es algo bonito a los oídos del mundo. Por eso el mundo los escucha. Por eso el mundo concuerda con sus falsas enseñanzas. A la gente le gusta escuchar, al mundo le gusta escuchar
tú vas a tener éxito. Dios te va a sacar de esa situación en la que te encuentras. Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Dios te va a sacar de la tristeza. Y Dios lo puede hacer, pero cuando Él quiere y como Él quiere. Pero contrario al mundo, nosotros somos de Dios. Y aunque las fuerzas del maligno nos rodean, nosotros no podemos desesperarnos y angustiarnos porque somos hijos de Dios. Cuando Juan escribió esta epístola, los falsos maestros no escuchaban ni a los apóstoles ni a los enviados de Dios. Una característica de un falso profeta o maestro es que piensa que solo él tiene la verdad y no escucha a ningún pastor, a ningún hermano. Eso es lo que él diga y punto. Y siempre tildan a los demás de que están en el error. De hecho, el único que está en la verdad es él. El único que tiene la verdad es él. Los demás están en la falsedad. Hay dos tipos de maestros. Aquellos que se someten a la palabra de Dios y reciben a los que son enviados de Dios. Y el otro grupo es el que no se somete a Dios ni se somete a aquellos que son enviados por Dios. La persona que no es de Dios no oye la proclamación de la palabra. Dice que es irrelevante y no tiene importancia. Se niegan a creer la verdad. Prefieren en cambio el espíritu de mentira. Sin embargo, todos los que han nacido de Dios aceptan la enseñanza de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento. Hermanos, hemos visto que el peligro es real. El espíritu del anticristo que gobierna a los falsos maestros amenazan a los hijos de Dios. Por eso se hace necesario probar a todo maestro y lo que enseña. Y también hemos visto cómo vamos a probar a cada maestro que dice estar inspirado por Dios. En conclusión, antes de algunas palabras finales para los hermanos, quiero decirle a los amigos que están aquí sin Cristo, que Dios está esperando por ti. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y la mala noticia es que tú has pecado, que tú no puedes llegar a Dios por ti solo, que tú le has fallado a Dios. La mala noticia es que el enemigo te tiene cegado, que tú no puedes ver la gloria del evangelio. Pero la buena noticia es que Jesucristo rompe toda atadura, que Jesucristo te abre el entendimiento, que Jesucristo es más fuerte que el enemigo y quiere salvarte. Pon tu fe en Jesucristo, cree en Jesucristo, deja de seguir creyendo las mentiras del diablo y cree las verdades que te dice Cristo y su palabra en esta mañana. Queridos hermanos, ten mucho cuidado con lo que consumes. No te dejes impresionar por palabras bonitas. Si no están de acuerdo con la Biblia, deséchalas. Es necesario que al escuchar cualquier maestro, uses tu Biblia, uses la palabra de Dios para asegurarte de que lo que enseña ese maestro sea lo que dice la Biblia. Hay mucha basura ahí afuera. Las redes sociales, la radio, la televisión están llenas de basura. Practica el discernimiento para que no termines creyendo la basura. Si un maestro presenta a Cristo como hombre verdadero y como Dios verdadero en todo su esplendor y gloria, es uno que habla de parte
de Dios. De lo contrario, tiene el espíritu del anticristo. Los falsos maestros presentan un evangelio suavitel. Un evangelio suavitel que suaviza el pecado, pero no lo borra. El verdadero maestro va a presentar un evangelio verdadero que confronta el pecado, que ataca el pecado, que le dice al pecador lo que tiene que hacer, lo mal que se encuentra, pero también proclama un verdadero Cristo, a un Cristo que borra los pecados. Mantente firme en la verdad revelada de la palabra de Dios. Estudia diariamente la Biblia. Sé juicioso con todo y en todo. Consulta a los buenos maestros de esta iglesia y de otras cuando tengas dudas. Consulta, lee buenos libros. Rodéate de gente sabia. Mi hermano, mantente cerca de la comunidad de fe. Mantente cerca de la iglesia. Mantente cerca de la congregación. Mientras más cerca estés del cuerpo de Cristo, más difícil será para que el enemigo te engañe. El león ataca más fácil a la presa sola. Si la ve en rebaño, será muy difícil atacarlo. Mantente cerca. No seas dominguero, ni seas de aquellos que vienen algunos domingos. Mantente cerca de los hermanos. Los unos a los otros nos vamos a ayudar. Tú solo no vas a poder hacer muchas cosas. Tú solo vas a ser engañado. Pero si vivimos en comunidad, si vivimos en hermandad, el engaño no va a entrar fácilmente. Y por último, recuerda que nuestro triunfo es seguro, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Seamos fortalecidos con estas palabras.